Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maestro Julio César Arrieta Mendoza, estudiante de doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO en la materia Seminario de Evaluación y Acreditación. Vamos a hablar y analizar el sistema educativo mexicano y las recientes reformas educativas. Vamos a comentar sobre este tema y generar preguntas que nos ayuden a comprender y a profundizar mucho más en este tema. Hoy abordaremos un tema central en la agenda pública y académica de México: la compleja relación entre el sistema educativo nacional, las reformas que lo han moldeado y las políticas de evaluación educativa. El objetivo de esta sesión es explicar desde una perspectiva histórica conceptual cómo el discurso de la calidad educativa, impulsado por organismos internacionales, se ha traducido en reformas estructurales que impactan directamente las condiciones laborales de los docentes. Para ello retomaré dos lecturas fundamentales: el artículo de Edgar Daniel Anaya Torres, titulado Calidad educativa como precarización laboral, análisis de América Latina, de 2019, y el texto de Fernando Reimers, Reformas educativas para expandir las oportunidades educativas en México, de 2024. A lo largo de este streaming desarrollaremos 5 preguntas clave que sintetizan el debate. Los invito a dejarlas en los comentarios y comencemos con un recorrido histórico. Para comprender las reformas recientes, hay que irnos a los inicios. Como señala Reimers, el derecho a la educación se consagra en el artículo 3 de la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana. Pero es en 1921 cuando ocurre un hecho decisivo: la creación de la Secretaría de Educación Pública bajo el liderazgo de José Vasconcelos, con el objetivo de centralizar y expandir la educación primaria, las bibliotecas y la alfabetización. Un segundo hito ocurre en 1943 con la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y Reimers es contundente al afirmar que durante 7 décadas el CENTE controló nombramientos, formación y promoción de los maestros, a cambio de convertirse en el brazo político del PRI para movilizar el voto y vigilar las elecciones. Esta alianza explica en gran medida la rigidez del sistema y su resistencia a cambios profundos. En la década de los 80, la crisis de la deuda externa provocó una contracción del gasto educativo. Sin embargo, con la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio de 1994, la educación vuelve a ser prioridad y en 1962 se descentralizan los servicios educativos a los 32 estados, lo que generó heterogeneidad en la capacidad institucional. Aquí aparece por primera vez con fuerza el concepto de calidad educativa. Pero, ¿qué significa calidad? Anaya Torres nos advierte que no es un concepto neutral. Proviene del discurso neoliberal impulsado por organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y la UNESCO. Estos organismos promovieron una visión basada en la teoría del capital humano, o sea que la educación como inversión para la productividad económica. Así, la calidad se operacionaliza en términos de eficacia, eficiencia y medición estandarizada. Esto nos lleva directamente al debate sobre la evaluación, es decir, la educación vista con términos productivos, no tanto para términos de desarrollo intelectual o donde el alumno pueda aspirar a algo más, sino es que trabajar para las fábricas transnacionales. El punto de inflexión más reciente es la reforma constitucional del 2012-2013 durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Esta reforma creó el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación, conocido como INE, como organismo autónomo. Anaya Torres analiza en detalle la Ley General del Servicio Profesional Docente. Esta ley vinculó la calidad educativa con 4 procesos clave: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. El aspecto más controversial fue el de permanencia. Históricamente, los maestros de base gozaban estabilidad laboral vitalicia. Con la reforma, esta estabilidad quedó sujeta a evaluaciones obligatorias. El artículo 53 de esta ley establecía lo siguiente, y cito textualmente: en caso de que el personal no alcance el resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente. Esto significa que un docente podía ser despedido tras
3 resultados insuficientes. Ahí radica la tesis central de Anaya. La calidad educativa se convirtió en un mecanismo de precarización laboral. Para demostrarlo, el autor retoma 4 dimensiones de la precariedad: la dimensión temporal, la organizacional, la económica y la social. Estas dimensiones se correlacionan directamente con las categorías de la reforma. La permanencia se vincula con la contratación temporal, la promoción con las condiciones de trabajo, el ingreso con los salarios y el reconocimiento con las prestaciones sociales. Un dato empírico contundente que presenta Anaya es el aumento de las jubilaciones anticipadas. Tras la aprobación de la reforma, los docentes de educación básica que solicitaron jubilación adelantada se incrementaron hasta 5 veces, pasando de 2.000 a 11.360 trabajadores solo en el año 2013. El miedo a la evaluación expulsó a miles de maestros del sistema. Y vaya que muchos de esos maestros estaban hechos pues a la antigüita, con resultados muy buenos en educación, pero absorbidos por estas reformas. Sin embargo, este modelo tuvo un final abrupto. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, se derogó la reforma de Peña Nieto. Reimers documenta este cambio. Se desmanteló el proceso de nombramientos basado en evaluaciones de conocimientos y habilidades, y el INE perdió su autonomía constitucional, transformándose en una agencia gubernamental sin independencia. En su lugar, se implementaron 17 programas prioritarios, como las universidades para el bienestar, la beca universal Benito Juárez para educación media superior y jóvenes escribiendo el futuro. Sin embargo, un análisis del Coneval en el 2020, citado por Reimers, revela que solo 6 de esos programas identificaban claramente sus resultados y población objetivo. Es decir, se pasó de un sistema de evaluación punitiva a un modelo menos transparente y más discrecional. ¿Pero qué muestran los resultados? A pesar de los cambios, las brechas persisten. Reimers señala que en la prueba PISA, en 2022, el 38% de estudiantes mexicanos no alcanzó el nivel mínimo de matemáticas, lectura y ciencias, y la relación entre origen socioeconómico y rendimiento sigue siendo muy fuerte. Más grave aún, el sistema educativo mexicano segrega a los estudiantes más vulnerables. Los indígenas, los migrantes y los niños de zonas rurales son concentrados en subsistemas de menor calidad, escuelas indígenas con maestros mal capacitados y sin verdadera educación bilingüe, o en escuelas comunitarias del CONAFE que operan con jóvenes promotores sin formación pedagógica sólida. Como concluye Reimers, las políticas focalizadas, lejos de integrar, refuerzan la estratificación educativa. La pandemia por COVID-19 destapó todas estas fracturas. La estrategia federal Aprende en Casa, basada en televisión y radio, enfrentó serias limitaciones. Un estudio citado por Reimers identificó 6 problemas centrales: baja calidad de materiales educativos, falta de acceso a la tecnología confiable, habilidades deficientes de los docentes para enseñanza a distancia, escasa implicación de los padres y sobre todo desigualdades socioeconómicas preexistentes amplificaron el impacto. Las consecuencias fueron devastadoras. Las tasas netas de matriculación en preescolar cayeron del 71 al 63% en 2022, en primaria del 98 al 96% y en educación media superior del 63 al 60%. Miles de niños simplemente se desconectaron del sistema y la pérdida de aprendizaje fue significativa. En matemáticas las puntuaciones de México descendieron 14 puntos, un descenso comparable al promedio de la OCDE, pero con la diferencia crucial que los estudiantes mexicanos ya partían de niveles mucho más bajos. Como advierte Reimers, estos retrocesos afectaron desproporcionadamente a los alumnos marginados. Y bueno, para cerrar tenemos 5 preguntas fundamentales. Número 1. ¿Considera usted que la política de evaluación docente puede realmente mejorar la calidad educativa sin garantizar primero la estabilidad laboral y salarios dignos? 2. ¿Las reformas como la evaluación docente son más polémicas y frágiles que los programas focalizados como las becas?
¿Cuál de estas dos estrategias es más efectiva a largo plazo para reducir la desigualdad educativa estructural en México? Número 3. ¿Hasta qué punto la agenda educativa mexicana responde a las necesidades locales y no a los indicadores y recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE? ¿Hay soberanía pedagógica o dependencia técnica? Número 4. Frente a la evidencia de que las escuelas indígenas y comunitarias funcionan como subsistemas de baja calidad, ¿cómo podemos exigir que se conviertan en verdaderos modelos de educación intercultural pertinente en lugar de nichos de segregación encubierta? Y por último, la número 5. Tras la suspensión de la reforma de 2013 y la transición a la nueva escuela mexicana, ¿cuáles son los principales desafíos para recuperar el aprendizaje perdido por la pandemia y frenar la creciente deserción escolar, especialmente en media superior? Y bueno, con esto cerramos el debate. Los invitamos a participar. Muchísimas gracias por su atención.